tratar de que estos 5 minutos que vamos a estar aquí, son 5 minutos, ¿no, Jaimillo? Que este tiempo que nos da el Señor, entonces lo aprovechemos para conocer un poquitito más, pues vamos a ser sencillos en la explicación sobre conocer un poquitito más sobre nuestra iglesia, nosotros como católicos que hemos sido bautizados y que estamos marchando, caminando, como dice el Papa Francisco, en esta barca, ver un poquitito más unas perspectivas, lo que la iglesia es, lo que es nuestra madre, la iglesia, para de pronto sentir en nosotros también más en el corazón esa alegría, el gozo de ser parte de esta iglesia, de este cuerpo místico de Cristo, ¿sí? Si quieren, vamos a hacer entonces una oración. Vamos a pedirle al Señor que por medio del Espíritu Santo, que en el Espíritu Santo nos ilumine en este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre Celestial, en nombre de tu Jesucristo, nos ponemos en tus manos y pedimos que nos des la luz de tu Santo Espíritu. Te consagramos este momento, sellamos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la mente, el corazón, el entendimiento, la razón, la voluntad y todo nuestro ambiente en los lugares donde estemos, en el trabajo, en la casa, de viaje, como estemos. Con tu sangre, Señor Jesucristo, declaramos que tú eres el que nos guía, nos conduces y nos sanas y nos liberas de todo mal. Te entregamos, Señor, este momento que asistidos por la luz de tu Santo Espíritu podamos entender más sobre este manjar suculento, la doctrina de la iglesia, todo lo que tienes para cada uno de nosotros, mi Señor. Yo te entrego cada persona que va a estar en esta reunión, en este meeting, para que en todos ellos, Señor, la luz, tu santa y divina luz, Señor, esté llenándolos, conduciéndolos y despejándonos el camino a todos para saborear lo que tú quieres darnos, Señor, en este día. Este día está consagrado a ti. Momento también, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por todas tus bendiciones. Madre Santísima, Madre bendita, nos ponemos en tus manos, Madre Santísima. Pedimos tu protección maternal, tu compañía maternal, oh Madre de bondad, cúbrenos con tu manto. Asístenos, oh Madre de bondad. Haznos sentir tu compañía que toca nuestros corazones y cúbrenos, Madre, en tu manto divino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues les voy a dar la oportunidad de abrir sus micrófonos y damos el nombre, si quieren, quiénes estamos por aquí. Jaime nos monitorea entonces la presentación. Ay, perdón, estábamos teniendo algún ruido. Pues yo me llamo Jaime Cárdenas, estoy ahorita en la comunidad de Santa Teresita de Jesús, sirviendo en algunos ministerios. Y tenemos a todos por aquí. Si gustan presentarse de uno por uno, pueden prender su micrófono. Los que puedan, sé que algunos creo que están trabajando, pero los que puedan lo prenden, se introducen y si lo gustan apagar para que... Hola, hola, buenos días. No sé si me escuchan. Sí. Ok, yo soy Rosa Eugenio, mi esposo es Juan Tobar. Yo soy de Venezuela, él es de México. Vivimos aquí en Appleton, Wisconsin, sirviendo en Santa Teresita, también en algunos ministerios de familia. Un placer. Gracias. Bienvenidos. Gracias.
Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Tovar, esposo de Rosa Eugenia. Pues ya dijo ella, somos de la parroquia de Santa Teresita, donde mismo pertenece el hermano Jaime. Pues también estamos sirviendo en varios ministerios dentro de la iglesia. Mucho gusto, Padre Domingo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Aquí estamos. No sé si Bere te quieres introducir. Entró Karina Bustamante también, Lupita Muñoz. Y, si Hola, padre. Mi nombre es Berenice y soy esposa de Baltasar. Creo que por ahí lo vi, está trabajando. Yo también vivo aquí en Wisconsin y pertenezco también a Santa Teresita. Y yo estoy en grupos. Todavía no soy líder ni nada, pero estoy en grupos. Estamos en el camino. Qué bueno, bienvenida. Entonces, ustedes me dicen, ¿empezamos o alguien más quiere hablar? Buenos días, padre. Mi nombre es Angélica. Yo también soy de la comunidad de Wisconsin. Pertenezco igual a la iglesia de Santa Teresita y un placer que estar con usted y escuchar su evangelio que hoy nos va a predicar. Muchas gracias. Bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Yuriana Cárdenas y yo estoy en la comunidad del Padre José Domingo, acá en Modesto. Soy hermana de Jaime. Buenos días a todos. Pues padre, que si gusta podemos arrancar ya. Bueno, bienvenidos entonces y vamos con esta alegría de saber su nombre, de saber dónde están, dónde viven y qué hacen, y que son cristianos católicos de hueso colorado, como decimos por ahí, ¿no? Y con ganas de seguir adelante, de avanzar en este camino tan hermoso en el cual el Señor nos ha llamado. Entonces vamos a iniciar con una breve introducción sobre la reflexión que vamos a tener en este día. Vamos a hablar un poquitito sobre la doctrina de la iglesia. Desconocer la doctrina es el título, aunque Jaime ahorita me dijo que cuando desconocer las escrituras, desconocer la iglesia, desconocer la doctrina más que todo, es el título de desconocer un poquitito la iglesia. Nuestra iglesia, ¿sí? La mejor iglesia, la verdadera iglesia, la única iglesia, es nuestra iglesia católica. Vamos a tomar como referencia el documento Vaticano II, ¿sí? El catecismo de la iglesia, también vamos a tomar algunos numerales de ahí, sencillos, y la palabra de Dios, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Así le escuchamos bien. Bueno. Retomando las palabras del Papa Francisco, dice él que todos estamos navegando, nosotros estamos navegando, pero todos vamos en la misma barca, en la cual la barca se refiere el Papa pues a nuestra iglesia, no a la iglesia. Todos somos parte importante de la iglesia, cada uno de nosotros. Y cada uno dentro de nuestra iglesia tenemos una misión, ¿sí? Tenemos un deber también. Somos importantes en cuanto a que somos parte del cuerpo místico de Cristo. Luego, más adelante, vamos a explicar un poquitito lo que significa el cuerpo místico de Cristo, ¿sí? Lo importante es eso, ¿no? Que estamos en la misma barca y que cada uno tenemos una misión, un deber que aportar, que cada uno de nosotros somos una gran riqueza para la iglesia. Lo fundamental, lo principal, como la parte central
o esencial más bien, digámoslo así, del ser en nosotros como católicos, es el amor con que tenemos o debemos amar a la iglesia. Yo debo amarla, igual que en el matrimonio yo tengo que amar y amar con todo el corazón al esposo, a la esposa, ¿no? Todos tenemos que amar a la iglesia como la madre, la matriz, la que nos ha engendrado a nosotros, en la cual nacimos por medio del sacramento del bautismo, o si no somos bautizados, por lo menos nacimos de unos papás católicos, cristianos también. Entonces, el amor por la iglesia. Vamos a leer aquí del Concilio Vaticano II, del documento a la Constitución Sacrosanctum Concilium, una partecita, la parte B del numeral 5. Nada más voy a tomarla como referencia breve, lo que nos dice el Concilio Vaticano. Dice así: esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo, esto es lo esencial, pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de la iglesia entera. Esta partecita la vamos a confrontar también con la palabra de Dios, con la Biblia, tomada en Juan 19:34. El documento del Vaticano, ustedes saben, ojalá, espero algún día leer, si a lo mejor lo estemos leyendo, es como la matriz de la doctrina de la iglesia en el momento presente. No es el único, no sabemos cuántos concilios ha tenido nuestra iglesia a través de toda la historia, cuánta doctrina se nos ha dado desde el magisterio de la iglesia. Tenemos muchos documentos, muchos concilios, documentos, cartas, encíclicas, ex cátedra, ¿no? En algunos que son las que da el Papa, donde se sobreentiende que no hay pie, no hay lugar a ningún error ahí, ¿no? Es doctrina pura, es doctrina sacra, doctrina limpia, ¿no? La iglesia, nuestra iglesia está llena de todo este manantial. Hay mucho en nuestra iglesia para especificar, clarificar, hacernos entender el sentido, el rumbo, la dirección que el Señor quiere darle a su iglesia, ¿sí? Que no somos una iglesia así simplemente que existe por existir, ¿sí? El Concilio Vaticano, y nos dice aquí también a Juan 19:34, vamos a ver qué nos dice aquí 19:34, es un texto, un versículo nada más. Dice, pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y enseguida brotó del costado sangre y agua. Este versículo es muy esencial en cuanto a la constitución de la iglesia. Este versículo en el magisterio de la iglesia se ha tomado como sale del costado de Cristo esta sangre y agua, la representación de la iglesia, de los sacramentos, esencialmente, principalmente el sacramento del bautismo, por el cual nosotros hemos nacido, por el cual nosotros, como les decía ahora, nos hemos hecho parte de la iglesia. Y lo que lo decía también el Concilio Vaticano II, el Sacrosanctum Concilium. Del costado de Cristo, de la herida de Cristo, somos nacidos. Nuestra iglesia nace directamente de Cristo. Nuestra iglesia
no es fundada por el capricho, la voluntad o la interpretación aislada o personal de una persona, de un papa, de una persona como nacen otras iglesias o sectas o denominaciones en la interpretación, casi pudiéramos decir, subjetiva de una persona, entonces funda su iglesia. Nosotros venimos del costado de Cristo, tenemos la tradición, nuestra iglesia tiene la tradición desde Cristo, desde el mismo maestro que la funda y la funda de su costado, ¿no? Desde el costado no dice aquí el Evangelio de Juan. Fundamentación apostólica. Vamos a mirar allá los que tienen su Biblia, Mateo 16, 18 y 19. Mateo 16. Esto es bueno porque de pronto si podemos tener, me acuerdo una vez que le decía yo a Jaime que sería bueno que tengamos la Biblia, ¿no? Que también nos ayuda un poquitito a como a saborear también la palabra de Dios, aunque eso es otra clase que van a recibir o ya recibieron, pero ustedes ya saben que nosotros los católicos en eso sí hemos fallado un poquitito en cuanto a entrar en la palabra de Dios, en cuanto a saborear la palabra del Señor, no todos, pero sí ha habido como un gran vacío que nos fundamentamos más en lo que vamos a hablar más adelante sobre una religiosidad popular, ¿sí? Que en la palabra de Dios. Pero la iglesia nos está hablando ahora, se nos está exigiendo, está pidiendo que entremos más en contacto con la palabra del Señor, que con la Biblia, como dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica de Verbum Domini, ¿no? Hablando de la palabra de Dios, perdón que meta esto aquí en la opción de la iglesia, pero hace parte también. En el Verbum Domini es una carta del Papa, donde es bien bonito como él nos hace entender la palabra que cuando nosotros leemos la Biblia, no leamos un libro, no leamos un libro, leamos la palabra de Dios ahí, porque leer el libro que se llama Biblia es muy fácil. Yo me acuerdo de recién convertido al Señor Jesucristo a mis 26 años. A mis 27 años, al año siguiente de estar convertido, ya había leído la Biblia 2 veces toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero lo hice leyendo la Biblia, ¿no? Leyendo la Biblia. Ahora que entro en todo este magisterio en la iglesia, todo este manjar suculento, como decía ahorita, entonces ya entiendo lo que nos quiere decir el Papa Benedicto XVI en esta cíclica, Verbum Domini, que se trata de saborear, de encontrar a Dios, a Jesucristo, que me habla directamente a mí. No leo la Biblia, leo la palabra de Dios encarnada, hecha carne, un Dios que se hace carne. Entonces leo la palabra de Dios. Y cuando la entiendo, la palabra de Dios, desde el alimento personal para mí, lógicamente voy a tener más deseo de saborearla, de tenerla, de gustarla, ¿no? Y mirar que cada partecita de este libro hermoso, la Santa Palabra de Dios, cada partecita de este libro es una vitamina del espíritu, es una vitamina para mi espíritu. Mateo 16, 18, 19. Les decía, ¿no? Mateo 16, versículos 18 y 19. Dice así, está hablando el Maestro, el Señor Jesús. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo,
Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Saboreemos un poquitito esto tan bonito del Señor Jesucristo con Pedro. El diálogo. Eso es lo que se nos quiere decir. A la manera como Jesús dialoga con Pedro, tú eres Pedro, tú eres Antonio, tú eres Jaime, tú eres Rosa, tú eres Margarita, tú eres. Y sobre ti, esto es hermoso, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Sobre ti, sobre cada uno de nosotros. Es la palabra que se nos dirige directamente de la lengua del Maestro del Señor Jesucristo. Tú eres, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Pero vayamos a la parte histórica, ¿no? Esta expresión, esta forma de lenguaje, de comunicación del Señor Jesús con Pedro, es como nos va después, o en el mismo momento, digámoslo, a indicar toda la manera como el Señor deja estructurada, organizada su iglesia. En Pedro como cabeza, como fundamento, ¿sí? Ya sabemos que este es el legado del papado en nosotros, la iglesia, nuestra iglesia católica, ¿no? El Papa, que como le decía en algunos de los mensajes a través de Facebook, el Papa, que es una elección del Espíritu Santo. Los que han estudiado la historia de la iglesia, algunos, cuando doy estas charlas, me dicen, bueno, si el Papa es elegido directamente por el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué ha habido algunas fallas en la iglesia? ¿Por qué han habido unas fallas desde el Vaticano, desde donde ha estado la sede apostólica, que no siempre ha estado en Roma, ¿no? Ustedes han estudiado todo esto, ¿no? Han estado en otras partes. ¿Por qué entonces han habido estas fallas en la iglesia? No quiere decir que el Espíritu Santo se equivoca, ¿no? El Espíritu Santo no se equivoca nunca. El Espíritu Santo, Él elige, consagra, sumerge en su presencia y nos sumerge en la iglesia como el Papa, igual a nosotros. El Espíritu Santo no se equivocó cuando a cada uno de ustedes lo llevaron a la iglesia y los bautizaron. Le dieron ese sacramento que los injertó, que los hizo hijos de Dios. Lo que pasa es que después nosotros, igual que en algunas parte histórica de la iglesia, en la tradición, ¿no? Han habido fallas porque la parte humana de nosotros es la que nos hace, eso nos hace en mí. Yo entiendo más lo que ha pasado en la iglesia, no desde lo que ha pasado allá. Tengo que entenderlo desde lo que pasa en mí como cristiano, como católico, que fallo, que cometo errores, que me descuido, tal vez descuido un poquitito o no he entrado a saber, a conocer la esencia de lo que soy como bautizado, entonces he fallado. La parte en mí, lo que dice el apóstol San Pablo, la inclinación constante de mis pasiones, de mis sentidos, de la carne que llama el apóstol, esa parte débil en nosotros, que si no la cuidamos, que si no estamos en vela, nos puede causar incluso hasta la muerte. Entonces yo entiendo el ser y qué hacer y el fallar también en alguna parte de nuestra iglesia, no porque la iglesia sea así, no porque el Espíritu Santo se equivoque, sino la parte humana, el ser humano. Es puesta la iglesia en personas humanas, es puesta la iglesia en personas con la posibilidad de fallar. Y lo vemos desde Pedro, ¿no? Pedro le falló al Señor. Y le falló no solo una vez, varias veces le falló. No lo conozco a él. No lo conozco y no lo conozco. No sé quién es ese hombre, ¿no? No le había entendido todavía Pedro cuando le dice a Jesús,
no te tienes que pasar esto. No había entendido todavía realmente Pedro lo que en el plan de Dios el Espíritu Santo tenía que realizar en el Maestro y en el Señor Jesucristo, el sacrificio, ¿no? Todo lo que tenía que pasar. Y Pedro como que quiere lo que hace a veces la amistad en nosotros, ¿no? No hagas esto, no, eso no te tiene que pasar a ti, Señor. Eres el Señor. Es una actitud bien bonita de Pedro, pero era una expresión de la falta todavía de entendimiento de la acción del Espíritu Santo y del plan del Padre a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Acuérdense lo que les decía ahora. Tú eres María, tú eres José, tú eres Antonio, tú eres Francisco, tú eres Jaime. Y sobre esta iglesia, sobre esta piedra edificaré. Piedra es fundamento. Por eso ustedes saben que los altares del sacramento, de la Eucaristía, deben ser de piedra, ¿no? Y si no son de piedra, entonces si eran de madera, antiguamente era madera de cedro, madera firme, se ponía en la mitad del altar la piedra, la ara, ¿no? Que era una piedra ara, que era el significado de que la presencia de Dios estaba ahí en esa piedra. También era un altar sobre el cual se sacrificaba a Cristo en su iglesia, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahí está la supremacía, la autoridad. Las puertas del infierno nunca podrán contra ella. El poder del mal nunca podrá contra la iglesia. Pueden venir muchos males, pueden venir dificultades en la iglesia, cismas, han venido cismas, ha venido una cantidad de cosas. Y sin embargo, la iglesia marcha, nuestra iglesia. Decía un pastor protestante que se convirtió al cristianismo allá en Roma, un pastor que le pidió al Papa si lo podía dejar entrar a los archivos del Vaticano, a la biblioteca con los archivos, y tenían miedo de que este pastor va a descubrir muchas fallas que ha tenido nuestra iglesia católica. Duró él 2 años esperando que lo dejaran entrar, y no, los cardenales, bueno, lo dejamos sentarnos. Al fin, el Espíritu Santo les inspira y lo dejan entrar. Y duró 2 años estudiando toda la historia de la iglesia, los cismas, los problemas, los fracasos, todo lo que había dentro de la iglesia. Y cuando sale de allí, pide una audiencia con el Papa y pide ser aceptado en la iglesia católica. Pide que él quiere ser católico. Y le preguntan, bueno, pero si le permitimos conocer los archivos, la historia de la iglesia, archivos históricos, y conoció las fallas, todo lo que ha hecho la iglesia, lo que ha pasado en la iglesia con con obispos, con papas, con cardenales, toda esta historia privada, ¿cómo quiere ser católico? Y él dice algo bien hermoso. Es que si la iglesia ha subsistido en medio de tanto pruebas como deficiencias que ha tenido, y todavía subsiste y tiene tanta fuerza en el mundo, es porque esta es la iglesia verdadera. Esta es la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. A veces nosotros nos quedamos mucho, tengamos cuidado con eso, en mirar las deficiencias, los errores, ¿no? Y de pronto eso debilita nuestra fe. Y yo no quiero seguir más porque, mire ese sacerdote con lo que salió que tenía mujer, o que era un abusador de niños, o que se quedó con el dinero, que buscaba era dinero, o buscó fama y popularidad y todas esas cosas. Entonces de pronto eso como que nos hace bajar a nosotros la motivación de lo que somos. No, hay que seguir adelante. Es la iglesia de Cristo, como decía este hombre, es la iglesia de Cristo fundamentada en la roca, fundamentada primero salía al costado de Cristo, como decíamos ahora del concilio y de la Biblia, salía al costado de Cristo, y si salió de Cristo, Cristo nunca va a permitir que la iglesia, cualquier hombre la destruya, cualquier sociedad, cualquier guerra, incluso, ya saben ustedes, le amo esto tan bonito, tan hermoso, de todas las situaciones, no solo a nivel interno, sino externo, difíciles de la iglesia, y ahí estamos.
Y le dice el Señor a Pedro hermosamente, le da la autoridad, le dio a Pedro la autoridad. En él fundamenta toda la ministerialidad de la iglesia, ¿sí? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Recuerda allá Juan? No, perdón, este es Mateo 16, 18, 19. Aquí está el camino tan hermoso que se nos abre a nosotros por medio de los sacramentos. Sobre todo aquí en el sacramento del perdón, sacramento del reconciliarnos con Dios, de podernos reconciliar con el Señor. A la iglesia que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, perdón, tiene toda la autoridad dada por Jesucristo para insertarnos en el reino eterno de Dios. Ahí vamos nosotros. Hemos nacido por el bautismo, crecemos por medio de los sacramentos, que yo creo, no sé si ya le dieron lo de los sacramentos, que cada sacramento es presencia viva de Cristo en cada sacramento donde Él se nos da. Vamos creciendo, alimentando, nutriendo los sacramentos. Terminada nuestra jornada, la iglesia nos despide hacia la casa del Padre. Nos abre las puertas para tomar posesión del puesto que dice ya Juan capítulo 14, que el Señor se ha ido a prepararnos el lugar. Por eso, hermanos, yo les invito a que ustedes y todos nosotros que estamos en la iglesia, vivamos un peregrinar aquí, vivamos nuestra participación, vivamos nuestro compromiso, vivamos nuestra filiación, como es de la iglesia, filiación como es de la iglesia, la vivamos revestido de esperanza. No es estar por estar en la iglesia, o incluso a veces supersticiosamente, ¿no? Estar por estar, católico no nada más de nombre, sino que vivamos toda esta riqueza hermosa y vivamos la esperanza. Yo sé, un día, espero que ustedes también, un día sentarnos en la casa del Padre, un día poder nosotros saborear en la plena luz, en la eternidad, en el reino de Dios, todas estas promesas que las descubrimos en la palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos mostró a nosotros el camino. Por eso les digo, todo, absolutamente todo, nuestro ser como católicos, hagámoslo con mucho amor, porque no vamos a entender ni poder saborear realmente lo esencial de nuestra iglesia, del reino de Cristo, de la palabra de Dios, de la doctrina de la iglesia, si el alma, si la fuerza, si el dinamismo que tiene que moverse en nosotros no es el amor. El amor. Ya sabemos que cuando uno ama, se sacrifica y hace hasta lo imposible por estar con el amado, por estar con el otro a quien yo amo. Entonces aquí nace la institución jerárquica sobre Pedro, ¿no? Así decíamos antiguamente. La autoridad apostólica, ¿no? Vamos a mirar un poquitito todo esto. Delegada a los obispos, pero más que desde Pedro, desde los apóstoles, sabemos, ¿no? Cuántos fueron los apóstoles, ¿no? Desde esta misión de los apóstoles se delega también la misión episcopal a los obispos, sucesores de los apóstoles. Es que la iglesia continúa, el cuerpo de Cristo continúa. No se hace estático en ningún momento de la iglesia, en algún momento de la historia, perdón. Vamos a mirar un poquitito allá otra vez el Concilio Vaticano. En la Constitución Lumen Gentium, la Lumen Gentium, que es el primer libro que está dentro del Concilio Vaticano,
el numeral 13, una partecita del numeral 13 de la Lumen Gentium. A ver qué nos dice por aquí. Esta es la Constitución sobre la Iglesia. Numeral 13 le dije, ¿no? La universalidad y catolicidad del único pueblo de Dios. Único pueblo de Dios. Vamos a ver solamente algunas palabras porque son numerales un poco extensos. Nada más quería por si ustedes, esto es manjar, la doctrina de la iglesia es manjar. Saborearlo es hermoso, se siente, se alimenta uno de todo esto. Todos los hombres son llamados a formar parte del pueblo de Dios, todos. Por lo cual este pueblo, siendo único, siendo uno y único, ha de abarcar el mundo entero y todos los tiempos para cumplir los designios de la voluntad de Dios, que creó en el principio una sola naturaleza humana y determinó congregar en un conjunto a todos sus hijos que estaban dispersos. Para ello envió Dios a su Hijo, a quien constituyó heredero universal, para que fuera maestro, rey, sacerdote de todos, cabeza del nuevo y universal pueblo de los hijos de Dios. Para ello finalmente envió al Espíritu de su Hijo, Señor y vivificador, que es para toda la iglesia y para todos y cada uno de los creyentes, principio de unión y de unidad en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en la oración. Palabra de la iglesia. La iglesia única, verdadera. A veces nosotros nos fascina mucho, nos llama la atención muchas cosas de los hermanos protestantes, porque hay muchas cosas llamativas y de pronto nos dejamos a veces seducir. ¿Por qué pasa eso? Pasa eso por de pronto el desconocimiento que les decía ahorita de la doctrina de nuestra iglesia. Y como el contexto, cuando miramos la parte histórica de la iglesia, toda el sufrimiento también, aportemos también de nuestra iglesia el martirio. Ustedes saben que, ¿por qué tengo que amar mi iglesia? ¿Por qué tengo que amar la iglesia? Ustedes están ahí y yo estoy aquí diciendo hoy soy católico. Gracias a la sangre primero del que fundó la iglesia, al martirio, que murió por mí, que dio su sangre por mí. La iglesia nace de la sangre de Cristo, nace del costado de Cristo, del martirio. La iglesia nace del martirio para resucitar. La iglesia también sube a la cruz por medio del martirio, al igual que su maestro sube a la cruz por medio del sufrimiento. Entonces nosotros estamos aquí gracias al maestro y gracias también a miles y miles, y no podemos decir millones, de católicos que han dado también su sangre, su vida, que la han ofrendado su vida para que la iglesia camine. Esta es la parte dolorosa de la iglesia, del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo sufre. Pero miremos nosotros eso. Si ustedes miran en el martirologio romano, el martirologio también romano y franciscano y dominicano,
El aporte de la iglesia, vayamos nada más al Japón, vayamos al Japón nada más. El aporte de la iglesia, de tantos hermanos sacerdotes, laicos, diáconos y obispos, que allí fueron mártires, que allí derramaron su sangre. Esto es bien raro. Ni Hiroshima y Nagasaki, ustedes saben que fue las dos partes donde ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Se acuerdan ustedes? Si alguien quiere abrir su micrófono, abra y dígame, ¿qué es lo que pasó allí en Hiroshima y Nagasaki? ¿La bomba atómica? La bomba atómica, exactamente, lo que hizo. Si miramos antes, antes de la bomba atómica, estas dos partes, las ciudades japonesas, fueron el centro, el epicentro de sangre de miles de misioneros que fueron a evangelizar allí. Allí, muchos mártires y con sacrificios crueles, o sea, que incluso sacerdotes llegaron a claudicar, a dejar mejor su sacerdocio, porque no fueron capaces de aguantar el martirio tan cruel, la crueldad con que se les trataba allí, de tanto dolor y sufrimiento por salvar su vida. No pudieron más, mejor desistieron de ser sacerdote. Pero estos, les quería decir, allí hubo miles y miles y miles de hermanos católicos. Lo que pasa hoy día en muchas partes también, está pasando actualmente en muchas partes del mundo, donde ser católico es sinónimo de martirio, de rechazo, de todo, de perder sus derechos, ¿sí? Ser católico. Entonces les decía esto para que nosotros miremos, valoremos nuestra iglesia que está sostenida por el martirio, por la sangre, ¿no? Pero somos el pueblo universal, en el cual, como dice el Concilio Vaticano, el Padre realiza la obra redentora enviando a su Hijo Jesucristo para congregar un solo pueblo. Todos los hombres somos llamados a esta iglesia. Algunos rebeldes que se nos han ido, los protestantes, que tengamos cuidado, les decía, con esto llamativo, porque tengamos cuidado, porque lentamente esto puede crear en nosotros como un deseo de mirar, de participar y de ser también de todo aquello que ellos nos ofrecen, y vamos perdiendo el amor, ¿no? La gente, esto no es algo desagradable, ni se nos presenta como algo desagradable, ¿no? Pongamos un ejemplo en el matrimonio. Cuando hay una tentación, y que de pronto lleguemos a, Dios no lo permita, caer en la infidelidad. ¿Por qué pasó esto? Porque se me ofreció algo agradable y olvido lo que tengo, olvido mi compromiso, olvido lo sagrado que he adquirido y puedo llegar a caer. Igual pasa con otras religiones que nos ofrecen la oportunidad, la tentación de nosotros gustar de aquello, y de pronto vamos perdiendo el sabor de nuestra iglesia católica. Así, de esta manera podemos ver la iglesia como sacramento universal de salvación. La iglesia sacramento, ¿sí? Sacramento universal. Tenemos los 7 sacramentos, pero la iglesia entra en el 8º sacramento, o el primer sacramento, que la iglesia, sacramento es lo que da a Cristo. Y la iglesia católica nos da a nosotros a Cristo. Y lo que les decía ahora, cuando puse el nombre de, no sé si cayó en alguno de ustedes, ¿no? Tú eres, Jaime, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Tú eres José, tú eres María, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Esto me da a mí carácter, me da mi definición, me da a mí como identidad de que no soy una cosa que existo por ahí nada más, no, en la viejita por allá del campo, del rancho, por allá abandonada, por allá bautizada. Allá está la iglesia de Cristo, allá en el sacramento del bautismo. Allá llegó el sacramento universal, allá llegó la iglesia
que los hace hijos, ¿sí? Jesucristo vive en ella, en la iglesia, en el sacramento, y la alimenta, y la hace su cuerpo, la hace su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Es como el matrimonio, ¿no? El matrimonio, Jesucristo hace este pacto con la iglesia, se casa con la iglesia, la hace su esposa, la hace su cuerpo mismo, ¿no? El matrimonio, como se nos dice, es que los dos son una sola carne. Aquí en el matrimonio no hay división, no, esencialmente, ¿no? Tal vez físicamente nosotros no entendamos y por eso cometemos errores, porque no entendemos, pero hay que ir a lo esencial. Cristo constituye a la iglesia su cuerpo, es mi cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es inseparable, es inseparable, es un matrimonio inseparable. Vamos a tomar de otra vez el documento, la Lumen Gentium, el número 7, a ver qué nos dice. Ustedes me van diciendo cuando me falten 2 minutos en el tiempo, a mí yo me indica el tiempo. La Lumen Gentium, este documento sobre la iglesia es manjar, es un manjar suculento, que ojalá lo tengamos muy cerca de nosotros. La iglesia, cuerpo místico de Cristo, el Hijo de Dios encarnado en la naturaleza humana, redimió al hombre y lo transformó en una nueva criatura, venciendo a la muerte con su muerte y resurrección. A sus hermanos convocados entre todas las gentes, los constituyó místicamente como su cuerpo, comunicándoles su espíritu. La vida de Cristo en este cuerpo se comunica a los creyentes que se unen misteriosa y realmente a Cristo, paciente y glorioso, por medio de los sacramentos, lo que le decía ahorita, ¿no? Cuerpo místico, nutrido, fundamentado en nuestra iglesia, ¿sabes? Que los sacramentos son el fundamento de la iglesia. Por el bautismo nos configuramos con Cristo, porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo sé que ustedes van a leer estos documentos hermosos, entonces por eso les leo de a poquitito, porque sé que van a empezar a buscar estos documentos de la iglesia, que es manjar, porque como se ha dicho por ahí, que si nosotros desconocemos la doctrina de la iglesia, si desconocemos su doctrina, desconocemos la iglesia. Se nos ha dicho también de la palabra. El que desconoce la Biblia desconoce a Dios, no conoce a Dios. Porque la Biblia es reveladora. La doctrina de la iglesia es la que nos hace entender. Ya llegó el tiempo, ya llegó la hora en que nosotros tenemos que salir del cajón, del lugar en que nos quedamos, ¿no? Salir para mirar cuánta cosa hermosa hay dentro de nuestra iglesia y sobre todo los que pertenecemos a algún grupo apostólico dentro de nuestra iglesia. Y porque a veces ve uno el gran vacío, hasta catequistas, con un gran vacío de doctrina tremendo y uno, ay, santo cielo, ¿quién pondría a este catequista a hablar de quién sabe qué? A veces el problema es en todo esto es que damos una doctrina subjetiva, damos un parecer, a veces, igual que los sacramentos, nos piden una charla de los sacramentos y hacemos una meditación personal. No. Todo en la iglesia tiene su fundamento doctrinal, la doctrina de la iglesia. No subjetiva, es objetiva. Objetiva quiere decir que estoy acorde con y en comunión con y en la dirección de la doctrina de la iglesia. Que mi manjar, de donde yo bebo para poder decir soy católico, doy esta catequesis, doy este tema sobre el sacramento, está en la doctrina
¿Qué es el manjar de la iglesia? Para no cometer nosotros tantos errores, que es lo que está pasando actualmente. Muchos predicadores, mucha gente hablando, pero hablando aislados, a un lado, al margen de la doctrina de la iglesia. Y esto es doloroso, porque desfiguramos completamente casi que el cuerpo de Cristo. Y por eso mucha gente queda desconcertada. ¿Cómo así? Nos aislamos, entonces cada uno decimos una cosa, la gente dice, bueno, al fin, ¿a quién le creo, no? ¿A este o aquel, o a este sacerdote o aquel otro? ¿Por qué? Por la interpretación subjetiva del sujeto, no objetiva del origen, de la causa real, ¿sí? Entonces, que leamos a lo del Vaticano II, vamos a mirar, hay una partecita, de hecho, que ya no voy a leer más el Vaticano, pero hay una partecita bien bonita aquí del Vaticano, que la leí hace unos días, es en la introducción, antes de la Lumen Gentium, el numeral, la parte 1. Si ustedes lo tienen ahí, el magisterio de la iglesia. La iglesia, sociedad humana y divina, humana, lo que les decía ahora, ¿no? La parte humana de nosotros, pero divina, porque es de Cristo, porque es el Espíritu Santo el que la fundamenta con su presencia, la enriquece con sus carismas y sus dones, establecida por Jesucristo para realizar a través de ella la obra de salvación de los hombres hasta la consumación de los tiempos, tiene como primera función en la ejecución de esta obra salvífica la de enseñar, ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva. Marcos 16, 1, 15. Ir, pues, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. La iglesia no predica otra cosa que no sea esto que el Señor nos ha mandado. La iglesia da a Cristo y la iglesia bebe de la doctrina de Cristo y la iglesia obedece a este mandato de Cristo. La iglesia obedece a este mandato de Cristo. Debe ser la iglesia, por eso es misionera. La iglesia también es misionera. Adyentes, va hasta los últimos lugares donde haya siquiera una criatura para anunciar allí esta palabra, esta buena nueva que Jesucristo le ha confiado. Leamos, nuevamente les repito, leamos entonces este documento de la Lumen Gentium, que es donde más se explica toda la parte, la liturgia, ¿sí? Interpreta la iglesia con el magisterio, interpreta el magisterio. La función del magisterio en la iglesia es interpretar el actuar de Dios, el plan de Dios, el deseo de Dios, y discernir. Discierne, la iglesia interpreta, discierne, o sea, ahí donde actúa el Espíritu Santo, discierne, da la sabiduría, da el entendimiento, corrige. No que la iglesia no corrige nada de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no tiene nada que corregirle. Corrige la operatividad, o sea, la forma de operar en la iglesia o la marcha de la iglesia, lo que se está metiendo, las cosas que están oscureciendo, todo lo que no está. Y da a conocer la doctrina fiel del Espíritu Santo para la marcha de la iglesia. ¿Cómo? Ya le dije,
a base de los documentos, decretos, cartas, sugerencias pastorales y toda la doctrina para la marcha de la iglesia. Bueno, les voy a dar 2 minutos nada más, que tenemos todavía, no alcanzamos a alcanzar a todo, pero si hay alguna pregunta de ustedes, si alguna pregunta tienen, ustedes me dicen, ¿no? No hemos terminado, ¿no? Pero se nos acabó el tiempo. Padre, yo sí tengo 2 preguntas. ¿Cuánto tiempo nos queda, Jaimillo? 10 minutitos. Ok. ¿Quiere continuar y las preguntas al último o ahorita quiere dar espacio para las preguntas? O si quiere, doy otro poquitito ahí de esto, terminamos entonces aquí, porque es que es mucho, o sea, sobre la iglesia nunca acabamos, ¿no? Nunca vamos a terminar. Hay tanto manjar aquí de la iglesia, ¿no? Vamos a mirar un poquitito la doctrina de unidad. La doctrina de unidad, la doctrina que crea la unidad. La iglesia tiene los mandamientos, que son 5, ¿no? Uno mira los mandamientos de la iglesia y lo ve como una cosita muy chiquitita, pero el contenido es esencial, ¿no? ¿Sí? La iglesia tiene los dogmas, ¿sí? También. Vamos a mirar allá en el catecismo de la iglesia católica. Vamos a hablar brevemente, ¿no? Porque por el tiempo, el numeral 88 del catecismo, a ver qué nos dice. Habla de los dogmas, es la doctrina pura, ¿no? Que se acepta por fe, interpretación del magisterio de la iglesia y que se nos da como norma de fe a nosotros. Dice así: el magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo, autoridad dada por Cristo, cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina o verdades que tienen con estas un vínculo necesario. Los dogmas de la iglesia. Es la forma como la iglesia nos expresa la doctrina, ni los dogmas. Como base en la iglesia católica tenemos 44 dogmas, ¿no? También están los dogmas marianos, también los dogmas referidos a la Santísima Virgen María, que sabemos que son 4 también. Eso lo van a leer ustedes, lo van a buscar por allí para mirar cómo se define la maternidad divina de la Santísima Virgen María. Sabemos que esa se definió en el Concilio de Éfeso, para que miremos un poquitito toda esta parte hermosa también. María siempre virgen, la virginidad perpetua de nuestra madre. Primero la maternidad divina, maternidad divina, ¿sí? María siempre virgen, la virginidad perpetua, ¿no? Definido allá en el concilio 2 de Constantinopla. Constantinopla en el concilio 2 en el año más o menos 553. La Inmaculada Concepción, que fue definida concretamente por Pío IX, la Inmaculada Concepción de la Virgen. Y la Asunción de María, Pío XII, ¿no? Son los dogmas de la Virgen. La religiosidad popular en la iglesia. La religiosidad popular en la iglesia ha sido la manera, no la estamos negando, ¿no? Porque ha sido parte de nuestro caminar en la iglesia. Sí, estamos ahora como reevangelizando o iluminando desde la doctrina. La iglesia está haciendo esto, iluminando lo que es la religiosidad popular, que son las expresiones del pueblo, las expresiones como la gente manifiesta su fe. Pero tengamos en cuenta que lo importante aquí no es la religiosidad popular, lo importante aquí es la vida que yo vivo, la vida que yo llevo, ¿sí?
Porque a mí de nada me sirve rezar el rosario si estoy insultando al hermano, ¿no? De nada me sirve ninguna expresión religiosa si dentro de mi corazón no habita la fe, el amor, la compasión, la misericordia y la unidad plena y la santificación constante diariamente de mi vida. La religiosidad popular son esas manifestaciones de nuestra gente, gente santa también. Los rosarios, las novenas, las procesiones, peregrinaciones y en los días patronales en nuestros pueblos, las devociones particulares. Todo esto es parte del caminar, todo es parte de la manifestación de la fe y de la unidad y de la iglesia. Pero lo que les quiero decir, vuelvo a repetir, es esto. Lo importante es cómo estoy viviendo yo mi vida. Cómo estoy viviendo mi vida en el quehacer diario, cómo estoy manifestando y sobre todo lo que les decía ahora rato, cómo estoy saboreando interiormente en mí la esperanza, la seguridad, la firmeza de que pertenezco a la iglesia, de que Cristo es mi Señor y mi Salvador, de que la iglesia es la verdadera, de que Cristo se me da en cada sacramento, de que esto no es un simplemente hecho temporal, porque no podemos tener una fe meramente temporal. La fe temporal se nos acaba. Es una fe de eternidad, una fe de gloria, una fe de esperanza, una fe que me unirá a mi Señor en la mesa del Padre. Te doy la palabra, Jaimillo. Sí, padre, perdone, si yo tenía dos preguntas. Una de las preguntas, yo nunca había escuchado de martiriología, de verdad que eso sí, no lo había escuchado y me impactó saber que tenemos martiriología. Pero mientras usted hablaba, yo me metí a buscar algún libro oficial de martirología, pues católico, y encontré varias ediciones. ¿Cuál edición sería la apropiada donde yo puedo comprarla y confiar que sí está conforme a la doctrina de la iglesia? ¿Usted sabe de alguna edición? No. Bueno, tenemos el martirologio romano, sí, el martirologio romano, que más que todo los que creo que la Herrer tiene estos libros, pero en las librerías católicas, ¿no? Buscamos en las librerías aprobadas, Ok. sí, católicas, porque ahorita se nos ofrece todo tipo hasta en las páginas, ventas, en los yard sales, en todas partes, va uno a buscar estos libros que muchas veces tengamos cuidado porque sí se ha dado mucho caso de interpretaciones aisladas fuera del contexto de la iglesia, ¿no? Sí, pero si alguno de aquí les interesa, por ejemplo, San Pablo es una iglesia, es una librería católica muy confiable. No sé si hay otra que usted recomiende. Las Paulinas. No sé si otra. están las carísimas Paulinas. Sí, es un título, ¿no? Carísimas Paulinas, decía un sacerdote una vez dándoles un retiro a las comunidades religiosas paulinas. Carísimas Paulinas, carísimo quiere decir como amables, como todo eso, pero después le preguntaban, ¿por qué les dijo carísimas? Digo, es que iba a comprar un libro y no me alcanzó lo que llevaba en la bolsa. Entonces me dio pie para hacer un retiro espiritual sobre el título, Carísimas Paulinas, ¿no? Bueno, es bueno todo esto, pero mire, cuando leamos sobre el martirologio, nosotros debemos estar muy preparados en la fe, porque podemos de pronto llenarnos de miedo. Y fue lo que cuando el Señor Jesucristo les propuso el programa de vida a los apóstoles, se llenaron de miedo, a los discípulos se llenaron de miedo y muchos lo dejaron. Esto está muy difícil. Sí, Por eso uno cuando predica debe tener mucho cuidado lo que le dice a la gente, porque si yo le digo a la gente, vea, yo me entregué a Jesucristo y desde que me entregué a Él, ay, qué dura ha sido mi vida, eso me enfermo, me golpean, me echaron del trabajo, cualquiera va a decir, oh, yo me quedo quieto, no, yo estoy bien, yo estoy sano, tengo trabajo, tengo todo. Entonces a veces nosotros
los predicadores, embarradas que cometemos, ¿no? Cosas que confundimos a nuestra pobre gente. Entonces debemos estar preparados para saber que todo esto ha acontecido en la iglesia, igual que cuando estudiamos la historia de la iglesia y vemos las fallas que han habido, la parte humana que les quería decir ahorita, ¿sí? Ayer daba una charla, anoche daba una charla a un grupo y les decía eso. Miren en uno también la parte humana, ¿no? Que es posible fallemos, ¿no? Pero lo importante es que dentro se está germinando el reino de Dios y nada podrá separarnos del amor de Dios. Las puertas del infierno, el poder del infierno no podrá prevalecer, nunca tendrá el poder de deshacerle a la iglesia su esencia, porque es la base, el fundamento de la iglesia, la piedra de la iglesia es Jesucristo, ¿no? Nada, entonces estar preparados para cuando leamos todo esto, pero es bonito entender que nuestra iglesia no es una cosa simple, ahí nomás que existe, yo soy católico y nada más, porque a veces yo vivo simplemente mi catolicismo. Hay que ser católicos de firmeza, de oración, católicos de doblar la rodilla, católicos de ayuno, católicos de leer la palabra de Dios, católicos que no se avergüenzan ni en el trabajo con las personas con las que compartimos, que son una tentación que tenemos, así nos rechacen, porque el Señor Jesucristo, no les iba a decir esto, pues ya se me vino, el Señor Jesucristo dice en su santa palabra, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Yo cada noche digo, Señor, perdóname si hoy me avergoncé, aunque sé que sí, porque a veces uno dice, por sí no, si tiene que ser la realidad, sí. Como cuando la mamá le dice a la hija o al hijo o la esposa, al esposo o a la esposa, perdóname por si te... No, ese si por sí se quita. Perdóname porque te grité, punto. No si por si te grité, por si tal cosa, no. Pero eso, ¿no? Entonces que entendamos eso. Muy bien. Sí, padre. Y eso que decía de estar preparados para leer ciertas lecturas, literalmente me lleva a la segunda pregunta que le iba a hacer. Yo recuerdo cuando recién empecé y quise leer ciertos documentos que se me hicieron difíciles de leer porque pues no tenía el entendimiento. Entonces, ¿usted qué recomendaría para personas que van comenzando y quieren conocer más de la doctrina sólida de la iglesia? ¿Con qué usted recomienda que empezaran? Aparte de la Biblia, ¿usted qué recomendaría uno o dos documentos que usted diga, estos son buena manera para introducirse a la doctrina sólida de la iglesia y de ahí que ellos vayan expandiendo en cuestión de la doctrina de la iglesia? Bueno, sí tenemos que saber que nos vamos a enfrentar de pronto a una terminología del magisterio, que a veces nosotros no estamos muy familiarizados con esa terminología, porque quienes escriben la doctrina pues son grandes doctores en teología, en ciencia, en patrística, en muchas ciencias de la iglesia y doctrinas incluso humanas, ¿no? Sociólogos, abogados y todo eso. Entonces vienen con unos términos un poco, yo tengo que saber que voy a enfrentarme a eso y que hay muchas cosas que no las voy a entender. Entonces, como yo aprendí eso, cuando una cosa no se entiende, siga adelante. Sí, siga adelante. O tenemos también el consejero, la persona que nos ayuda a entender este término o esta frase. Buscamos la asesoría, el guía doctrinal, el guía espiritual que nos ayude a entender. O buscar cuando la iglesia tiene todas estas formaciones entre nosotros, ¿no? En la renovación carismática, pues se tienen los crecimientos, los discipulados, todo esto, y la iglesia tiene mucha forma, los ministerios, aquí en la diócesis de Stockton tenemos los ministerios de la diócesis, que es una formación muy, muy hermosa, muy buena, también, aunque haya contradicciones, muchas cosas, entre todos nosotros, a veces la parte humana se entra entre nosotros, pero hay muchas formas como nosotros podemos mejorar. Espero que en sus diócesis allá también tengan esto de los ministerios también y haya formación. Y si no, tenemos otro profesor que se llama el Google y el YouTube. Hay que tener mucho cuidado porque como muchas cosas las escribe cualquiera, se sube ahí
interpreta mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos profesores que a veces nos hacen decir cosas que realmente no son. Si tengamos cuidado cuando entramos a las páginas, tengamos cuidado qué páginas entramos, ¿sí? Qué páginas realmente nos llevan a la directriz del magisterio. Ok, padre, no sé si alguien más tenga una pregunta y si no, para que nos dé la bendición, pero si alguien tiene una pregunta, por favor, lo puede hacer ahorita, es el tiempo. Yo quería dar más bien como una sugerencia, pues el libro, creo que el Catecismo Católico es una buena sugerencia como para empezar, para si quiere uno conocer más a la iglesia, ¿verdad? Solamente el padre lo estuvo leyendo mucho, ¿verdad? Pero por si alguien que escucha, pues no conoce qué es el Catecismo Católico. Yo esa nada más quería dar una sugerencia. Ok. Pues no veo que nadie más, padre, haya prendido el micrófono. Si gusta darnos la bendición y con esto terminamos el día de hoy. Bueno, pues yo pues le doy las gracias al Señor y a cada uno de ustedes. Espero que pues me conocen por exigente. Cuando les digo doblar su rodillita, hay que hacerlo. Eso es para saborear con amor, ¿sí? Saborear con amor lo de Dios y saber que estamos en algo bien eterno, bien maravilloso, sublime, grande. Y que cada vez que recibimos también en la iglesia los sacramentos, la Eucaristía, recibimos a Cristo que nos quiere al lado de Él, junto a Él. Dios me los bendiga a todos entonces y digámosle al Señor gracias porque hoy, Señor, tú estás con nosotros y siempre estás con nosotros. Queremos pedirte, mi Señor, que con tu Santo Espíritu sigas conduciendo nuestra vida en esta marcha, que nos des esa visión hermosa de la iglesia y el corazón dispuesto para amarla, y si es el caso de morir por ella, porque es tu cuerpo místico, somos tu cuerpo místico, somos tu cuerpo. Dispón de nosotros, a nuestra vida, para la misión que tú quieras de nosotros. Y a ti, Madre Santa, nos encomendamos. Danos tu protección maternal. Madre, te pido que abrigues en tu corazón a cada persona que escuchó este mensaje y los cubras con tu manto. Los sostengas, Madre Santa, en ese abrazo de madre y los lleves siempre al corazón de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y los bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ánimo entonces y bendición. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Con mucho gusto. Gracias, padre. Cuídense mucho, ¿eh? Gracias, Padre. Bueno, feliz día para todos. Amén. Igualmente. Hasta luego, todos. Antes de que se salgan, nomás les quería poner aquí que les puse las notas. No sé si ustedes están siguiendo las notas, pero les puse 4 documentos que nos pueden ayudar para conocer un poco la doctrina católica, que sería el primero, obviamente, la Biblia. El segundo puse el Concilio Vaticano II, si no me equivoco. Puse el Catecismo Católico y un documento que fue escrito por los obispos especialmente para la iglesia latinoamericana. Yo de verdad que pucho mucho este documento porque fue escrito literalmente para las necesidades de Hispanoamérica, que se llama el Documento de Aparecida, Brasil. Se hizo en la ciudad de Aparecida de Brasil con todos los obispos latinoamericanos, para los latinoamericanos. Entonces a mí se me hace un documento muy importante de conocer, se los recomiendo y para la próxima clase vamos a terminar con la sección de doctrina que se va a tratar más como de apologética, si es lo mismo ser católico que cualquier otra religión. Así que pues compartan para que los que estén sean los que el Señor permite que estén aquí. Y fue mucho gusto tenerlos otra vez. De verdad, Dios me los bendiga y les amo mucho en el amor del Señor. Que tengan muy, muy, muy hermoso sábado. Gracias, hermano. Igualmente. Amén. Adiós, gracias.